pues la profe Paula Andrea. Profe, muchas gracias. Y bueno, dejo en tus manos este espacio. Hola, gracias Ginny y bueno, buenas tardes también entonces nuevamente a todos y todas las estudiantes que están conectados. Bueno, como siempre, la idea es que este espacio no sea solamente que nosotros hablemos, sino que pues podamos apoyarnos y participar, ¿no? Mientras vamos hablando. Básicamente hoy estamos haciendo un poco de resumen, vamos a hacer un resumen frente a lo que ya hemos venido revisando, leyendo. Entonces, bueno, pues nuestra agenda es básicamente vamos a revisar esos fundamentos conceptuales que, como les decía, ya ustedes en la literatura, en las búsquedas, en las otras web conferencias que hemos hecho, hemos venido conversando, pero la idea es como consolidar esto de las nociones de salud y enfermedad. Luego vamos entonces a hablar un poco de esto de la acción psicosocial, que es de pronto como el tema ya que cierra este ejercicio que venimos haciendo desde los fundamentos, desde todo lo conceptual que hemos venido revisando. Y por último, pues entonces haremos la revisión de la tarea 5, que es la última tarea que ustedes deben desarrollar. Bueno, entonces vamos a empezar con esta frase y para esto quisiera pues que ustedes me ayudaran como a definirla. ¿Qué nos dice esta frase donde estamos diciendo la salud no es ausencia de enfermedad, sino presencia de dignidad y justicia? No sé quiénes quisieran darnos como su aporte frente a esta frase. Hola, tutora, Hola, salud. Gilmer, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, bendito Dios. Bueno, Salud no es ausencia de enfermedad. La asociación que hacemos habitualmente, y lo hemos leído también en los documentos, es asociar salud a enfermedad y el modelo que se nos ha presentado casi que siempre ha sido como atender la enfermedad porque es necesario que estemos sanos, pero cómo pensarnos en el buen vivir, por ejemplo, en el respirar aire puro, en el tipo de música o de sonidos que sean agradables al oído. Finalmente somos lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, y eso hace parte de la dignidad humana, pero aquí nos ponen como frente a dos conceptos, ¿verdad? Uno, pues la dignidad que obedece estrictamente al humano, pero la justicia obedece ya a es mi apreciación un poco más desde lo social, ¿no? Desde la responsabilidad estructural en cómo, digamos, el Estado, la institucionalidad garantiza mis derechos para un buen vivir en educación, en salud, en agua, en recursos, en calidad de vida, para tener una vida digna, o sea, un buen vivir, sencillamente lo diríamos en conceptos aquí mucho más eh, desde la psicología comunitaria. Es mi apreciación. ok, muchísimas gracias, Gilmer. Quisiera saber si alguien más quisiera complementar esto tan importante que nos está diciendo el compañero. A ver, por ahí, bueno, mientras se animan las otras compañeras. Yo Ginny, ¿vas pienso a decir algo? también, sí, sí, complementando pues lo que dice aquí Gilmer, que me parece muy interesante, es que yo creo que nos lleva a pensar en todo ese conjunto de elementos que hace que la salud mental sea un tema tan complejo de abordar, ¿no? Que no solamente se centra en los aspectos psicológicos, en este caso, sino también como en esos aspectos relacionales, de sentido, de participación, incluso de reconocimiento, que pues desborda un poco como nuestra capacidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar psicología, pues pensaba mucho era en la persona en sí, en el ser, en la complejidad que tiene el individuo, que pues de por sí ya es bastante complejo. Y después fue que fui entendiendo, pues que es que esto también tiene que ver con em,
el mundo en el que interactúa, ¿no? Y por supuesto ese mundo y ese contexto también le ofrece muchas posibilidades, pero también le va dando un montón de barreras que tiene que desafiar. Y pienso que el proceso mismo del desafiar esas barreras, del poderlas superar, pues lleva a esa salud mental, ¿no? Entonces, pues nos ayuda como a ubicarnos en la complejidad y en la riqueza que hay en el entender la salud mental desde una perspectiva pues muy amplia, ¿no? Incluyendo distintos elementos. Ok, Ginny, gracias. Bueno, gracias. No sé si algún otro quiera complementar. Pero bueno, como para irnos animando y también los que van ingresando, ya saben que la idea es que pueden participar. Pues como resumiendo un poco lo que nos estaba mencionando tanto Gilmer como Ginny, es precisamente que nos hemos venido centrando, venimos de unos modelos donde ha estado más centrado en la dinámica de la enfermedad. Entonces, no estoy bien, sí, estoy enfermo, pero digamos que la salud mental es un concepto mucho más grande, aborda muchos más elementos. De hecho, que podríamos decir que, por ejemplo, yo puedo padecer una enfermedad médica, sin embargo, no necesariamente por eso mi salud mental esté 100% afectada, ¿cierto? Puedo hasta gozar de una salud mental en la medida en que tenga recursos y formas de lidiar con esas situaciones de la cotidianidad, ¿no? Que se me presentan, como no solamente la enfermedad física ni el malestar, sino también todos los devenires del día a día. Y digamos que lo que nos podría dar un poco más de garantías de esa salud, precisamente, y que está relacionado con la dignidad, y me parecía muy interesante como el ejercicio que hacía Gilmer, en el que nos decía la dignidad, si bien está relacionada con el sujeto, con el ser humano, pues es que esa dignidad no la alcanzo solo ni sola, sino que también esa dignidad se alcanza a través de unos principios de equidad, de justicia, de reparaciones, de un contexto que pueda apoyarme a que yo pueda salir también de las dificultades que se me presentan, porque no se trata pues de no tenerlas, pero sí es los elementos que tengo, pero no solamente los que tengo, sino también los que el contexto en el que estoy me puede dar para poder llevar de una manera más efectiva y más adecuada los procesos en los que estoy. O sea, si alguien quisiera complementar. Pero entonces, pues digamos que esa ha sido la línea que hemos venido revisando durante todo este tiempo. Entonces, reconocer ese aspecto que trasciende lo médico, lo clínico, lo biológico, y que también de una u otra manera está relacionada con este tema de la salud mental. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, pues hablamos entonces de un ecosistema de la salud mental, que no solamente se relaciona con un aspecto en particular, sino que por el contrario, de una u otra manera, está determinado por muchos otros elementos y que lo vamos a llamar esos determinantes sociales, que como bien lo dice ahí la diapositiva, sostienen o fracturan el tejido comunitario. Yo creo que ustedes, por ejemplo, en la revisión que hicieron en el ejercicio que acaban de entregar, cuando estábamos mirando los estudios de caso, podíamos darnos cuenta cómo esos determinantes sociales eran precisamente tan importantes y veíamos cómo podían, si bien, afectar, incidir en el desarrollo de una persona de manera positiva o de manera no tan positiva. A veces cuando yo tengo, digamos, un contexto favorecedor, donde en la economía de mi hogar está bien, donde tengo unos recursos, puedo acceder a educación, puedo acceder a los servicios de salud, me siento incluida en los diferentes espacios sociales en los que yo me desarrollo. Entonces, digamos que ese ecosistema me sostiene
y me ayudan a poder lidiar con las situaciones de la vida cotidiana y eso se va a ver reflejado en mi salud mental. Sin embargo, por el contrario, cuando estas condiciones no se dan, cuando no soy incluida, cuando ese capital social que hay a mi alrededor de pronto no me brinda también los elementos necesarios para poder desarrollarme a nivel de educación, en mi familia, en mi casa, con empleo, sin violencias, sino que por el contrario vamos a ver unos territorios llenos de violencias, de malestares, de situaciones, pues también eso va a incidir necesariamente en mi salud mental y pues en este caso esa incidencia lo que va a hacer es que va a empezar a hacer un deterioro en la misma. Bueno, vamos a continuar. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso también, durante las diferentes lecturas que hemos venido desarrollando, hemos encontrado, digamos, diferentes escenarios, pero hemos logrado hacer unos paralelos entre dos escenarios diferentes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos escenarios? Si me ayudan ustedes ahí, que nosotros hemos venido como identificando en todas las lecturas. Gilmer, Ida. Espérate, profe, ¿me repite la pregunta que no se escuchó bien? ¿Cuál es el escenario? Los escenarios que hemos venido identificando en las lecturas que hemos venido haciendo, en esos escenarios donde hablamos de salud mental y que de una u otra manera hemos estado haciéndolos, los hemos comparado, hemos estado haciendo el paralelo, cuadros comparativos. ¿No? Ok, bueno, igual ahí en la imagen. El modelo pues es el biomédico y y el psicosocial, ¿no? Exacto, entonces han habido unos escenarios que están como muy marcados, como este modelo, de hecho, cuando ni siquiera se habla de salud mental, está más centrado en los asilos, en los hospitales psiquiátricos, cómo se concibe la enfermedad mental, ¿cierto? Y empiezan a aparecer todos los diagnósticos, todo este modelo que que nos da los elementos desde la mirada biomédica, que si bien nos han permitido, como también ya lo hemos visto, avances importantes, reconocer ciertas situaciones desde la complejidad del sujeto, como lo mencionaba ahora Ginny, desde la complejidad del individuo, pues entonces empezamos a identificar y la historia, las mismas líneas de tiempo que ustedes hicieron, nos empiezan a mostrar cómo ese escenario se empieza a quedar pequeño para poder comprender los desafíos que nos presentan las situaciones que se vienen en el día a día en los diferentes territorios, en las poblaciones. Y entonces si nos vamos a nivel mundial empezamos a ver como las guerras, como los conflictos, y si nos venimos aquí a Latinoamérica también empezamos a ver cómo todas las dinámicas sociales empiezan a trascender el escenario de los hospitales y empezamos a ver cómo empieza a haber unas afectaciones en lo social, en lo comunitario, pero también cómo desde lo social y desde lo comunitario se empiezan a gestar unas herramientas que de una u otra manera nos permiten empezar a hacer un abordaje, una comprensión y un abordaje mucho más asertivo de estas dinámicas que se empiezan a presentar en el día a día. Entonces empezamos a ver que no es solamente la patología y de hecho lo que nos habla salud mental es precisamente es patologizar todo lo que ha venido siendo patologizado, sino que hay algo más allá de la patología y que se encuentra en la convivencia en sí.
que se encuentra en esas dinámicas sociales y a mí un término que me gusta mucho es en ese lazo social y cómo a veces ese lazo social se corta, se enreda y vuelve y se amarra y vuelve y se ata. Entonces aquí empezamos a ver que el escenario de sanación no necesariamente va a ser un consultorio, no va a ser una clínica, no es que yo como paciente vaya a donde un psicólogo, un psiquiatra que me cure, que me diga qué tengo, sino que también de una u otra manera empezamos a ver que yo como comunidad empiezo a ser un sujeto activo dentro de un proceso que reconozco cuáles pueden ser mis aportes, pero cuáles también pueden ser los aportes que me dan los otros en esa comunidad y cómo a partir de ahí empezamos a recuperarnos, a reivindicarnos y va, tomando un poquito como la frase con la que iniciamos, es empezar a ganar dignidad y justicia para que efectivamente haya salud. Entonces, en ese sentido, pues hemos visto dos visiones de intervenir. También ustedes en la tarea que estaban desarrollando hasta el día de ayer, antes de ayer, entonces tenían la posibilidad en esos estudios de caso, en el ejercicio que hicieron en sí, poder identificar las diferentes visiones, ¿no? de cómo se puede intervenir. Y vemos cómo muchas de las intervenciones aún hoy en día están mediadas por lo biomédico, ¿sí? Donde en lo que se centra, o sea, esa visión pues como asistencialista o de terapia individual, que yo vuelvo y repito, no estamos desconociendo que tiene sus bondades, sin embargo también entendemos que hay unas limitaciones dentro de esta visión y es que esa visión intenta como que haya una ausencia de la patología, o sea, como que ya eso no haya, ¿sí? Mientras que de pronto cuando estamos hablando desde una acción psicosocial comunitaria, algo más desde el contexto, no nos estamos centrando tanto en si hay un diagnóstico o no, si hay una patología o no, sino cómo empieza a darse esos procesos de dignificación de las personas que están ahí. Por ende, de justicia, en la medida en que yo me siento dignificado en mi rol dentro de un contexto social, digamos que por añadidura también yo estoy sintiendo que se está haciendo justicia y eso está ayudando a que mi salud mental, la mía y la de mi comunidad, empiece a florecer. También entonces veíamos, como lo hablábamos ahora, que ese espacio es un poco más cerrado, es un poco más desde un contexto tal vez que no es natural, porque lo que yo puedo hacer en el consultorio, pues no va a ser lo mismo que yo puedo hacer en el territorio y en la vida cotidiana. Cuando yo estoy en un contexto de consultorio donde yo desconozco la mirada de lo que está pasando en un territorio, pues yo también voy a hablar desde mi desconocimiento, ¿no? Y también, también puede ser hasta transgresor para la otra persona que tiene que hacer todo un desplazamiento desde su territorio hasta el consultorio y de una u otra manera aumentar esta carga que esto implica, ¿no? Ese tipo de desplazamientos a veces para las personas. Y pues en contraste, en comparación con esos ejercicios que se hacen en el sitio, en el territorio, en el día a día, en lo que sucede, en lo real, no en lo simulado, sino en lo que se da, y digamos, de cómo cogemos de los elementos reales del contexto, porque no son elementos simulados, sino reales. Y pues bueno, desde esa naturaleza de una visión que es individualista, y si bien en terapia podemos hablar desde el modelo sistémico, desde otros modelos, el ecológico, que de una u otra manera empieza a incluir otros elementos del sistema, pues necesariamente hay una responsabilidad muy fuerte y muy cargada en el sujeto.
Mientras que cuando nosotros estamos hablando de una acción psicosocial comunitaria, estamos diciendo que esa acción transformadora no sea por una o dos personas, sino que es una acción, son acciones colectivas. Son acciones que se dan con todos los integrantes del territorio, o con la mayoría de los integrantes del territorio, y que de una u otra manera está contextualizada al lugar en donde se está dando la situación o la problemática. Bueno. Hay una manita levantada. Sí, Gilmer, Ah. cuéntanos. Sí, es que me hace acordar al caso que trabajé, pues escogí como lo más complejo que había, que era el perdón, la reconciliación hacia la salud mental comunitaria. Y entonces el autor, claro, el perdón es un proceso individual, pero luego lo pone en términos de reconciliación, sobre todo por las dinámicas que se han tenido en el país de conflicto, de violencia, y cómo poder llegar a ese empoderamiento, a ese sentido de comunidad frente a situaciones tan extremas como pueden ser estas que acabo de mencionar, en la que si efectivamente está este enfoque, se convierte en una barrera, se convierte en un factor protector, se convierte en un elemento que constituye y que construye la comunidad y que efectivamente puede llevar a transformación de realidades personales, pero también de realidades colectivas y de realidades comunitarias. Entonces quería como apuntar eso porque sí me parece muy valioso el aporte de este autor que hace el escrito sobre perdón, reconciliación hacia la salud mental comunitaria. Gilmer, muchísimas gracias por tu aporte. No sé si alguna de las otras compañeras también quiera mencionar algo. Dale, Ana. Buenas tardes. Bueno, pues yo también en los trabajos anteriores también trabajé en el caso del perdón y la reconciliación. Y pues me parecía muy importante ahí que se hablaba del ejercicio de pedir las personas que fueron los victimarios el perdón a las víctimas, que esto hacía que pues las víctimas fueran más conciliadoras pues con todos los abusos que habían sufrido por parte de ellos. Entonces ahí permitía como mirar cómo se pueden generar esos cambios a través de generar como esa conciencia. Entonces, pues también quería comentar pues de lo que decías al principio de la salud, de que La dignidad, de la búsqueda de la dignidad también. sí, de la salud con respecto a que sí, en la salud que decías no solo es enfermedad, sino que, o sea, nosotros podemos ver a una persona aparentemente bien físicamente, pero puede estar pasando muchas cosas, muchos abusos que la están vulnerando internamente y no nos damos cuenta. Entonces, pues cuando comentabas de esa frase, lo pensaba de ese modo. O sea, cuántas cosas pueden estar pasando y ahí pues es donde hablamos de la salud mental, ¿no? Sí, Y muchas y veces decimos, son... está sana, ¿no? Decimos, no, esta persona está bien, está sana. Sí, señor. Eso. Entonces, como a veces aparentemente pensando que esa persona está bien, no. Hay muchas cosas que la están atravesando y la están afectando. Puede estar sufriendo abusos, sufriendo maltratos, y muchas cosas que están afectando su salud mental. Y pues son cosas que no se exteriorizan fácilmente. Entonces, desde lo que hablamos de lo comunitario, entonces también pues, por ejemplo, en el conflicto armado, es muy difícil para una comunidad poder perdonar todo lo que les ha pasado, como los desplazamientos, si han habido asesinatos, que le han matado familiares y todo eso. Son cosas que afectan mucho a la población y no es fácil tramitarlas. Entonces, desde el trabajo de la salud, pues desde el trabajo comunitario nosotros buscar sanar todas esas heridas que se le ha causado a esa comunidad en específico y poder ubicar pues los determinantes negativos como también los positivos para poder trabajar con ellos y poder generar esa sanación que estamos buscando en la comunidad.
Gracias. Ok, gracias, Ana. Lida también tiene por ahí la mano. Lida. No te escuchamos, Lida. Hola, Lida. No te estamos, no sé si se está hablando, pero no te estamos escuchando. ¿Tú nos puedes indicar si sí nos estás escuchando, Lida, por el chat? ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo creo que estás teniendo como problemas de conexión. No sé si revisas. Eh, no, igual no te escuchamos. Pero sí nos parece muy importante que el aporte que puedas hacer. Entonces vamos a hacer una cosa y no sé si de pronto es que necesitas desconectarte, volver a conectarte o eh, mientras logras, pero la idea es que ahorita vuelvas y así ya hayamos pasado el tema, que nos hagas tu aporte. Eh, vamos a continuar mientras puedes solucionar ¿sí? la situación de la conexión. Bueno, ahí se desconectó, vamos a ver si Wendy se conecta. Pero bueno, mientras la compañera pues, logra solucionar el problema que de pronto tiene el audio, me parece muy interesante los aportes que los dos han hecho, además porque han mencionado algo que es una realidad vivida de nuestro país, que es el conflicto armado. Y cuando ustedes hablaban de, no sé si los dos justo leyeron el mismo caso, cuando estaban hablando de ese ejercicio de perdón que a veces es tan fácil decir, ¿cierto? Pero que requiere todo un proceso. Me recordaba, me vino como a la cabeza esto que se está presentando ahora con la JEP, y son esos procesos de reparación que se han venido haciendo de situaciones que tal vez pasaron hace mucho tiempo, pero como lo sabemos y como lo mencionaba Jamie ahora, pues hay situaciones de las víctimas en donde se ha quedado ahí, como en el stand-by, como en el olvido, eh, y bueno, te voy a dar a admitir a Lida a ver si ya entra. Y entonces les decía que eso se ha quedado ahí y de pronto uno ve algunas de las transmisiones que hacen en la JEP y como de pronto sucede eso que contaban ahora y es que el victimario reconoce, después de tanto tiempo le reconoce a las familias que efectivamente pasó esto, cuenta cómo fue la historia y de pronto vemos a la familia de las personas decirles yo te perdono, ¿sí? Y darse un abrazo. Pero entendemos que ese yo te perdono y ese darse un abrazo no se dio ahí, en ese momento, solo porque la persona lo contó. Ah, pero eso es importante porque eso hace parte de ese proceso de reparación. Sin embargo, estas personas han tenido que venir haciendo unos procesos de reparación a sí mismas, de reconstrucción, de empoderarse, de un reconocimiento de la historia propia, también de la historia de un país, de conocer otras historias también en las que, si bien yo siento que me he sentido vulnerado, cómo a partir de esa vulneración yo puedo también eh, mm, recuperarme, ¿no? Y puedo ayudar también a otras personas a que hagan ese proceso de recuperación. Y ese ejercicio, pues a la final es muy bonito y no solamente reparador, si bien es reparador, por supuesto, para las familias, es un ejercicio que empieza a ser reparador para la sociedad, porque nosotros como sociedad necesitamos eso, no solamente que se repare esa persona, ese sujeto que si bien sí ha sido muy lastimado y violentado, pero como a partir de esa reparación empiezan a haber otras reparaciones como en eco, que se empiezan a ver en lo social. Bueno, Cecilia, ya de pronto miramos a ver si te podemos escuchar. No.
No, bueno, no sabría qué le puede pasar ahí a la compañera. No te podemos escuchar porque creo que tienes ahí el micrófono abierto, pero igual no Y nos lo tiene dejas. Sí. abierto y no te escuchamos, Lida. De pronto, si pudieras escribir algo de lo que quisieras comentarnos, entonces también estaría bien, ¿no? Para la próxima no lo puedes escribir. Bueno, entonces, hablando pues como en el marco de ese ejercicio que estamos haciendo, esos ejemplos que ustedes están comentando, entonces aquí empezamos a hablar de la importancia del enfoque participativo, ¿no? Y aquí yo me quiero detener un poquito y también voy a hacer catarsis frente al ejercicio que ustedes han venido haciendo, porque de una u otra manera también es simbólico lo que se les plantea, que es como se les plantea, hagan primero un ejercicio individual para que usted se reconozca dentro de esa competencia de la especialización, pero también empecemos a hacer unos ejercicios colectivos que no son fáciles, que es complejo porque vivimos en lugares diferentes, en contextos diferentes, tenemos condiciones diferentes. Y bueno, yo quiero resaltar dos cosas. Uno, que hay que reconocer lo difícil que es ese trabajo de comunidad, de trabajar desde lo colectivo, porque a veces es más fácil trabajar desde lo individual. Yo me lidio, yo me manejo, pero trabajar con el otro requiere de voluntad, requiere un ejercicio personal, requiere ese ejercicio de empoderamiento. Desde el contexto en el que nos la habla Maritza Montero, esa capacidad que yo tengo no solamente de transformar mi realidad, sino también de apoyar en la transformación de las realidades del entorno. Y a mí me pareció muy bonito como, por ejemplo, yo ayer estaba revisando algunos, no los he revisado, pero sí estaba revisando algunas entregas y entonces ya veo que no hay entregas tan dispersas, ¿no? Entonces como que no, yo lo hago solo, no, yo mejor, sino que al final logran cohesionarse y decir, listo, bueno, vamos a trabajar con todas las dificultades que esto pueda acarrear y vamos a hacerlo. Y seguramente que sacaron unos ejercicios muy interesantes adelante. Entonces, esto sí, es eso que dice Gilmer, es importantísimo. Implica la renuncia al ego, ¿sí? al, al, al decir que yo soy la que lo hago bien, lo que los otros no trabajan a mi ritmo, sino que comprender los ritmos de los otros. Y eso mismo, eso en escalas diferentes, por supuesto, de hecho en escalas mucho más grandes, es lo que vivimos en lo social, ¿sí? Es de una u otra manera a lo que nos invita al enfoque participativo. Entonces, en ese sentido de poder ser coherente, ¿cierto? Porque yo le estoy diciendo al otro que nos pensemos en comunidad, que nos pensemos desde el contexto, desde lo que no solamente me afecta a mí, hasta dónde llega mi libertad, hasta dónde llega la libertad del otro, sino que nos pensemos en eso que si yo lo puedo hacer, y sé que es difícil, también puedo aportarle al otro a que lo haga, porque al final es como la manifestación, o sea, pero si yo no lo hago, pues pedírselo a una sociedad que lo haga, eso es como contradictorio. Entonces, pues así como con esa analogía, es poder comprender cómo también de difícil a veces es poder que una comunidad logre ese sentido, ¿sí? Ese sentido de pertenencia, porque nosotros lo vemos en los barrios, lo vemos en los distintos contextos en donde estamos, y como por ejemplo yo estoy, y es que es mi casa, y entonces yo coloco música a todo volumen, ¿cierto? Porque es mi casa, y pues porque yo soy alegre y no me la pague. Pero cuando yo empiezo a desarrollar el sentido de comunidad, yo empiezo a entender que hay algo más allá que solamente yo. Y que eso empieza a generar un sentido de pertenencia, una historia también compartida con el otro, una identidad colectiva que de una u otra manera hace que yo también empiece a ser consciente de. Entonces, estos dos términos de empoderamiento y sentido de comunidad
es lo que nos va a llevar entonces a determinar un poco lo que será la acción psicosocial. Entonces aquí tenemos pues digamos como una molécula en donde nos está hablando precisamente de la anatomía de la acción psicosocial, es decir, eso que lo constituye, eso que se tiene que dar, esas condiciones que deberían estar para que efectivamente podamos hablar desde esa acción psicosocial. Y bueno, yo quisiera que me ayudaran cómo a definir qué es una acción psicosocial. ¿Qué entienden ustedes por acción psicosocial desde lo que ya han vivido en sus procesos de formación, en las lecturas? Lo pueden escribir, también comentar. ¿O no? Ok, bueno. Pero entonces, para poder revisar esa anatomía, a ver, Lida por acá nos está diciendo, le damos a Lida. La salud mental está muy ligada a la dignidad y justicia social, porque es tener acceso a satisfacer las necesidades más básicas, como también el derecho a reconocimiento en la vida social. Es ahí donde tiene mucho significado el perdón que hablan los compañeros. Ese perdón es una forma de justicia social. Eso hace parte de sentirnos como un colectivo. Tener salud mental o bienestar implica vivir con acceso a la educación, salud, vivienda, etcétera, y sentirme parte de una comunidad que me apoya, me escucha y me reconoce, por supuesto, que son elementos pues indispensables para poder construir comunidad y construir salud mental. Ana. Bueno, las acciones psicosociales son pues esas actividades que nosotros desarrollamos con la comunidad, ya sea para realizar el diagnóstico, para crear espacios de sanación de lo que hablábamos, si hay un tema específico del cual se está tratando. Entonces, por ejemplo, se habla de que debemos ser muy creativos. A veces desde la parte artística se pueden realizar muchos procesos de sanación colectiva. Entonces, pues agrego como eso a lo que hablamos acá, de las acciones. Dale, muchísimas gracias, Ana, muy bien. ¿Alguien más quisiera como aportar a ese concepto de la acción psicosocial? Yo creo que dentro de la acción psicosocial, el nombre mismo yo creo que nos lleva a reflexionar en esa postura que nosotros asumimos o haciendo intervención o haciendo acciones, ¿no? Y creo que, pues claro, yo siento que es un término que no es tan sencillo de definir y sobre todo de implementar en la acción, sí, en la práctica, para no ser redundante. Pero creo que la acción implica reconocer de fondo que todos los actores tienen esa capacidad precisamente de actuar, ¿no? De respuesta. Entonces, pues todo lo que yo hago, acción, reacción, ¿no? Siempre va a tener como esa retroalimentación y esa interdependencia. O sea, yo creo que al final todos los procesos, las interacciones que nosotros adelantamos con las personas y las comunidades, pues se construyen gracias a esa continua realimentación, retroalimentación de lo que decimos, de lo que hacemos, ¿no? Que siempre vamos a estar en ese marco relacional interdependiente. Entonces creo que para mí es, digamos, muy fuerte, ¿no? Tiene mucho sentido hablar de acción y no de intervención. Y lógicamente, pues pensando en lo psicosocial, pues ya sabemos que para nosotros es un marco de actuación y de comprensión sobre pues la salud mental que es relevante, ¿no? Que no solamente es pensar en la psique, sino en la complejidad de otras dimensiones que están en el ser humano y que sin duda pues afectan su salud mental, su calidad de vida, su bienestar. Quería complementar eso.
Gracias, Gilmer. Por ahí también tiene la mano levantada. Sí, señora, gracias. Intervención, acción psicosocial, casi que nos pone en una dinámica que se ha discutido muchísimo y es el tema de la comunidad, del colectivo, del grupo en sí, porque casi que estamos hablando de entregar un paquete, de intentar resolver un asunto y en escenarios locales de espacios de participación donde se invitan a las instituciones, se nos insiste en esto, es que si no hay un acompañamiento, una intervención comunitaria, es imposible poder atender esta problemática. Lo digo como un ejemplo acá en temas de alto, ¿cómo se dice? Tasa de suicidio consumado en jóvenes y donde teníamos una mesa comunitaria, digamos, de los estudiosos un poquito de este tema de salud mental y de determinantes y todos los factores, pero nos decía el psiquiatra la importancia de la comunidad en la apropiación, en el manejo de estas... de esta dinámica. Entonces, me alcanzo a ver como que siempre vamos a estar alertas donde haya una dificultad, haya un problema, nosotros tenemos que hacer una intervención o una acción. ¿Y en qué momento la misma comunidad empieza a generar esas propias dinámicas? O sea, eso siempre será una discusión larga que tendremos acá, ¿no? Sí, sí, esto es muy importante, además, porque digamos que si lo vemos como ahora Ginny nos está hablando de la acción como tal, con la palabra axiológica como tal, es que nos lleva al movimiento, ¿cierto? Pero ese movimiento, por supuesto que no puede ser de un solo sujeto, precisamente estamos hablando de lo comunitario, del empoderamiento, y muchas veces, de pronto, sí, si bien es importante un sujeto que sea como el disparador de estas condiciones, pues sí necesitamos es que haya unas condiciones de la comunidad, de empezar a generar ese empoderamiento como tal para poder llegar a la acción. Yo pensaría que en esa discusión que podríamos hacer teórica de este tema, es que yo no puedo llegar a la acción psicosocial si primero no se han generado unos espacios de empoderamiento y unos espacios de vinculación realmente con la comunidad. Solo cuando el sujeto se empodera, se incluye y se ve ahí dentro de la comunidad, así todavía haya un malestar, podríamos empezar a hablar de que ya se están haciendo unas acciones, se está accionando el sujeto. Digamos que también en términos semánticos podríamos decir que si bien pueden haber unas construcciones y unas elaboraciones, y a mí eso sí me parece muy importante, yo creo que ustedes lo van a ver también en otros, en otros módulos de la especialización, y es cómo se requieren de diferentes entes también, porque no es solamente la comunidad sola, no es el psicólogo vaya solo y haga una actividad, sino, exacto, eso que está mencionando ahí, Lía, esa psicología de los saberes, es poder reconocer todo eso que hay ahí y cómo a partir de lo que hay se puede empezar a transformar. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar con una actividad muy chévere de terapia a una comunidad y me desviví haciéndola, hice los dibujos y todo eso, pero al final es algo que no está atado al sentir del colectivo, que el colectivo no lo siente, no lo vive. Entonces, esa construcción de la que estás hablando ahí, con el sujeto, cómo empezamos y cómo esos mismos hilos se van movilizando, ¿no? A la final, cuando se están haciendo estas acciones psicosociales, digamos que puede haber un punto de partida, pero no sabemos cuál es el punto en el que se cierra, porque cuando la misma población se va identificando, entonces aquí estamos hablando de que se presta ese espacio de escucha, de narración, cuando yo escucho la historia del otro, cuando el otro escucha mi historia, mi sentir, lo que yo pienso en relación a eso así, no sea igual a lo que esté pensando mi vecino, mi compañero.
eso, por ende, empieza a generar unos vínculos. Se empiezan a generar unas alianzas y unas redes ahí como invisibles, y a partir de esos vínculos que se empiezan a dar, entonces se dan dos cosas en el sentido de la memoria, que es, se empieza a construir memoria colectiva, ¿cierto? Pero también se hace una reivindicación de lo que sucedió, de ese pasado que me molesta, que tal vez el otro no conoce y que yo necesito también hablar sobre eso. Entonces, ¿cómo se van creando esas nuevas memorias, ¿no? Esos nuevos discursos, que es lo que hablamos de pronto como en el ejercicio narrativo, cómo nos volvemos a repensar, a recontar, a narrar de una forma diferente a partir de todo ese ejercicio participativo. Y cuando esto se da, sin darnos cuenta, ¿sí? Ya estamos haciendo todos unos ejercicios de justicia social, porque ahí ya el sujeto, la comunidad se siente reivindicada, siente que ha sido escuchada, y a veces solamente con ser solo escuchada, que siento que ya se dio ese proceso de justicia social. Pero sabemos que eso no se queda ahí, sino que cuando las comunidades se empoderan, se movilizan, y cuando se movilizan, esas movilizaciones hacen que se creen nuevas situaciones y nuevas oportunidades. Y es así como desde esas movilizaciones se empiezan a construir políticas públicas, es así como empiezan a haber cambios, es así como empiezan a haber eh, ejercicios realmente de sanación individual, pero también desde lo jurídico, desde lo legal, desde lo social, desde todos los ámbitos. Y ahí es donde vemos la acción transformadora de esos ejercicios que se vinieron tejiendo, que tal vez no fueron los más bullosos, pero que se empezó dando, y que de una u otra manera entonces nos lleva a ese ejercicio de la acción transformadora. Al participar en estos ejercicios es muy bonito. Ustedes si han tenido la posibilidad o si van a tener la posibilidad en algún momento de poder participar. Ginny, por ejemplo, nos contaba hace 2 semanas fue que hiciste el CIPA, en el ejercicio que han venido haciendo con las mujeres, del trabajo que nos mostrabas, Sí. cómo se empieza a hilar todo ese ejercicio, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto. Sí, pues es que precisamente a mí me parece que en ese caso en particular que yo les creo que les mencionaba, pues estas poblaciones que tradicionalmente han sido invisibilizadas, que no han tenido voz, que puedan expresarse, participar, organizarse, pues les da una perspectiva y un cambio de vida impresionante, que claro, uno no logra porque como no se considera en términos, digamos, de un diagnóstico o en términos de un malestar o de una enfermedad, ¿sí? Entonces, como que uno no logra entender como aterrizar de lo importante que es, ¿sí? Pero cuando uno lo logra llevar a la perspectiva de la construcción de su identidad, de la posibilidad de sentirse útiles, por ejemplo, de la posibilidad de sentirse reconocidas, valoradas, pues les cambia toda su postura, ¿no? Y se generan muchos procesos que son muy interesantes porque ellas ya no solamente, estas mujeres ya no solamente pues cambian en su autoestima o su autodefinición o en su autopresentación, sino que además ya generan un impacto hacia sus entornos. Entonces cambian las relaciones con sus parejas, con sus familias, con la comunidad misma y empiezan a volverse como modelos eh, para otras personas. Y a mí eso me parece un efecto maravilloso porque es como multiplicar la acción y potenciarla, ¿no? Exponencialmente. Mm, y tiene que ver con esta, en particular, por ejemplo, en estas mujeres, que también es una cosa muy bonita, tiene que ver es con esa posibilidad de vincularse, de sentirse reconocidas y de ir tejiendo red social, que creo que es uno de los mecanismos que nosotros tenemos más a la mano para promover todos estos procesos de sanación y de bienestar para las personas. Gracias, Ginny. Y eso lo podemos ver en diferentes contextos.
Por ejemplo, respecto a lo que estaba mencionando Gilbert de los jóvenes, adolescentes, que hoy en día tenemos unas tasas tan altas de suicidio en el país. En algunas regiones, por ejemplo, como el Valle, tenemos unas tasas bastante altas. Yo he venido, por ejemplo, también trabajando con este tema, desde la mirada también, bueno, de salud mental. Y a veces cuando uno hace el acompañamiento a jóvenes y se permite la escucha con ellos y entre ellos, y se da como todo este ejercicio de poder vincularse. Bueno, había un día en particular que estaba conversando con algunos estudiantes y entonces ellos estaban hablando, llegó el tema de la procrastinación, entonces ellos decían que, ay, es que la verdad es que nosotros somos muy perezosos, ay, la verdad es que nosotros, no, esto de verdad, yo les dije a ustedes, ustedes están de acuerdo con esto de que la generación de cristal, sí, nosotros somos de cristal. Entonces, cuando uno escucha eso, uno escucha unos discursos del mismo sujeto muy desesperanzadores de sí mismo. Pero cuando nos permitimos de pronto hablar y escuchar otras cosas y poder cambiar eso desde otro lugar, de pronto pensarnos que es que yo no estoy procrastinando porque yo soy perezoso, sino que es que de pronto yo tengo unas situaciones con mi autoestima, con mi historia de vida, con la forma en cómo yo me relaciono con el otro, porque a veces es que todo el tiempo yo he sentido en mi casa que soy incapaz, que no puedo, usted qué va a poder, usted qué va a hacer. Y todas esas cosas aunados a una presión social y a una presión académica que se da, porque digamos que el contexto con el que yo trabajo es con jóvenes universitarios, y esa presión social es tan fuerte que lleva a que cuando uno converse con estos chicos, tristemente el índice de ideación suicida es alto, ¿sí? El riesgo es muy alto, pero cuando nos damos esa posibilidad y se le dice al otro, entonces venga, converse, miremos a ver cómo usted también puede ayudar a esos otros, que ellos se sienten, se empoderan de su rol, de una u otra manera hace que cambie su discurso para sí mismos, pero por lo tanto también que cambie el discurso para esa sociedad en la que ellos también pueden incidir. Y ahí estamos haciendo acción psicosocial, ¿sí? Y ahí estamos generando transformaciones, pero no la está generando un solo sujeto, lo están generando los sujetos, la comunidad. Entonces, bueno, digamos que con este ejercicio vamos cerrando, digamos, con este tema eh, eh, para hacernos esta pregunta. Ya hemos venido haciendo un recorrido, entendemos y a mí sí me parece bueno, y también para cerrar, es que estas acciones psicosociales van más allá y lo tenemos que pensar así, pensándolo así como cuando estamos pensando que la salud mental va más allá de la enfermedad, que la salud mental va más allá de los consultorios, es también como la acción psicosocial va más allá, es algo que trasciende, es algo que se hace de hecho desde el primer momento en que llegas a un contexto, en cómo llegas a ese contexto, en cómo yo también como profesional de la salud mental he tenido que hacer también unos procesos propios míos de reconocimiento dentro de esos espacios, porque es que a mí también a veces me duele, yo también he vivido una realidad como ser humano que soy, que me tocan, que me chocan. Y entonces que yo se supone que no voy a ir a alimentarlas allá, sino por el contrario, vamos a ir a transformarnos en comunidad, ¿cierto? Entonces está aquí la pregunta con la que quisiéramos cerrar y si quisiéramos que ustedes nos ayuden a dar respuesta. ¿Qué papel tenemos nosotros entonces como profesionales en el cuidado colectivo de la salud mental? A la final, cuando yo me respondo esa pregunta, también es como parte de un compromiso, ¿cierto? Que yo empiezo a adquirir como profesional en esta área. Como a qué me comprometo, cuáles son esas acciones que desde mi lugar, desde mi rol interdisciplinar en el que yo esté, cómo yo también puedo hacer parte de ese cuidado de lo colectivo en la salud mental.
No sé qué quisieran ustedes mencionar. Por ahí me imagino que están pensando en la respuesta. Yo creo que esto es algo que por lo menos a mí personalmente les confieso que me reta muchísimo porque em, yo pienso que esto es un trabajo diario. O sea, yo creo que cuando uno estudia psicología y está en este vivir permanente, pues es que realmente esto nos toca todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que hay una tendencia en nosotros, que yo creo que es parte de nuestras características y de nuestro perfil, de cuidar, de proteger, de ayudar, ¿no? Siempre tenemos como ese espíritu. Pero en lo que me parece a mí retante es en poder llevar esos principios y, bueno, lo que vamos aprendiendo, las técnicas y demás a espacios de colectividad y a espacios, porque como tú lo mencionabas hace un rato, Paola, o sea, sabemos lo que cuesta, o sea, lo que cuesta de verdad trabajar en equipo, por ejemplo, lo que cuesta concertar, lo que cuesta llegar a acuerdos, lo que cuesta a veces casi que incluso asumir mi responsabilidad y reconocer mis errores, ¿no? No es fácil y creo que bien lo dices tú, yo me uno a esto, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? O sea, de verdad, ¿qué tanto somos capaces de cuidar a los otros, cuidándonos a nosotros mismos? ¿Qué tanto en verdad somos capaces de generar colectividad? ¿Qué tanto? Yo pienso que tenemos que empezar por aprender a trabajar en equipo y esto a veces es muy complejo, es muy difícil, ¿no? Em, Eso digamos que es una cosa que me parece muy retadora. Yo creo que en este ejercicio, quienes estamos acá, pues necesitamos formarnos, necesitamos aprender, necesitamos reflexionar, ¿no? Por eso como el interés del curso de llevar mucho como al cuestionamiento, a la reflexión, a posturas críticas, porque esto lo estamos construyendo. Y lo otro que también parece retante, a propósito de la charla que hubo el sábado con este señor del COPSIC que trabajó en la reforma, que lideró, coordinó realmente el grupo en la reforma de la ley de salud mental. No sé si todos lo escucharon, pero recuerdo que él ponía pues unas ideas muy interesantes de cómo esta ley ahora nos permite ampliar la mirada y el foco de acción para pensar en precisamente las colectividades, porque la atención en salud mental individualizada se está desbordando y no estamos dando abasto para cubrir la atención, digamos, particular o individual. Entonces también es un tema de capacidad, ¿no? Y por eso las alternativas que surgen de poder empezar a actuar sobre estrategias y acciones que nos permitan generar estos espacios de tejido social, de redes, de vinculaciones, porque digamos que van jalonando otra serie de procesos que previenen, em, pues como la emergencia de sintomatologías y por supuesto pues le dan mayor calidad de vida y de bienestar a las personas. Pero dentro de las interrogantes que me parecían muy retantes que él planteaba nos decía, ¿cuál es el modelo comunitario que tenemos para la atención en salud mental? Y por supuesto, pues eso es algo que nos interpela directamente a la especialización y a la maestría en psicología comunitaria. ¿Dónde está nuestro modelo? ¿No? Em, Porque yo creo que en eso pues no hay una última palabra. Yo creo que pueden haber tantos modelos como comprensiones o como profesionales tengamos, pero sí creo que hay una responsabilidad nuestra en este proceso de formación, nosotros como profesionales, orientando estos procesos, acompañando estos procesos de aprendizaje y ustedes en procesos de profundización del conocimiento y de especialización en el que están, de cuestionar eso precisamente y de pensar en que hay una oportunidad enorme por mostrar y construir ese modelo, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre va implicándonos a nosotros en nuestro lado personal, en nuestros procesos de sanación que también tenemos que hacer sin duda de autosanación, y también de cómo comprendemos al otro y esos procesos de cuidado con el otro.
Gracias, Jimmy. Por ahí Gilmer tiene la mano levantada. Sí, yo pienso como en tres cosas y coincido acá con la profe, con Ginny. Uno es el autocuidado, es el cuidado personal. Eso implica eh, cuidar los entornos, los contextos, con lo que comenzaba diciendo, ¿no? Lo que veo, lo que escucho. La manera de poder ayudar a otro es estando sano, ¿no? Es en el cuidado, es en una cosa que yo trabajo con adolescentes y con jóvenes en colegios y en el ejercicio que hago, y es el tema de los referentes. Entonces las juventudes o este grupo poblacional ven o quieren ver referentes espera, yo estoy hablando de salud mental, estoy hablando de cuidado, pero a ver, Gilmer sí se cuida, Gilmer sí se protege, Gilmer sí, qué es lo que está viendo, qué es lo que está oyendo, qué es lo que está comiendo. Entonces, uno, el autocuidado. Dos, me ha servido mucho como profesional el tema de la escucha. Y la escucha de todos los niveles, vuelvo a poner el ejemplo cuando se generó todo este tema de salud mental de alto nivel de suicidio hace 2 años, pues la tarea fue ir a las instituciones, ir a los colegios y hacer preguntas de este nivel. Muchachos, ¿cómo se sienten? Y eso me llamó enormemente la atención que en un grupo, por ejemplo, empezaron a llorar y a expresar lo que estaban sintiendo. Y yo dije, ¿pero qué pasó? No, es que nunca nos preguntan cómo nos sentimos, siempre nos llenan el tablero. Eso, ¿frente a qué me pone? A que, por ejemplo, entendí y comprendí hace 2 años que si bien hay todo un estudio, determinantes, el mundo de cosas que tenemos nosotros teóricas, válidas, por supuesto, pero, por ejemplo, que el suicidio es un tema que se puede prevenir si yo escucho, si doy espacio de participación. Y bueno, decía la profesora de ética, oye, Gilmer, desde que usted vino acá a este colegio me puso una tarea doble porque ahora todos quieren contarme las historias. Y yo dije, wow, genial, porque llegamos a eso. Es como despertar en otros el sentido, ¿verdad? De poder escuchar. Y lo tercero, y cierro porque si no, no llega aquí la tarde, es el sentido de trabajo en red, de cooperación y cómo desde los distintos saberes en este modelo participativo y comunitario, esto se vuelve una oportunidad. Entonces, hablaba y mencionaba el ejemplo del psiquiatra y del equipo que hicimos, pero para mí la persona más experta era la de una comunidad indígena, una lideresa indígena, donde nos habló de todos los saberes ancestrales y de cómo orientar y guiar. Entonces, ¿qué papel tengo como profesional ese? Fundamentalmente el cuidado, la escucha y aportar desde mis saberes, entendiendo que hay otros, pues a construir y a la defensa de la vida, ¿no? Gracias. Ok, Gilmer, bueno, pues muchas gracias. Entonces entendemos, coincido totalmente pues con lo que ustedes están mencionando. Seguramente, bueno, por ahí Lida también está escribiendo, ahorita miraremos qué nos está diciendo ella. Yo pues también como para complementar un poco eh, a lo que mencionaban ustedes dos, pues que estoy totalmente de acuerdo. Sabemos que el autocuidado es ante todo importante y dentro de ese autocuidado unos principios de coherencia. Y coherencia no significa es que somos perfectos, ¿cierto? Porque al final también somos seres humanos, que nos equivocamos, que tenemos dificultades, que vivimos también en unos contextos que a veces nos atraviesan y que damos respuesta de unas formas que a veces ni siquiera estamos esperando, eh, que, que todos los días a veces leemos unas noticias muy fuertes de lo que sucede en el país, pero que de todas maneras, pues pese a eso, nosotros hemos hecho unas elecciones y esas elecciones no han sido porque sí. Y a la final elegimos también trabajar con y para la comunidad, con y para el otro. Entonces, eso implica un nivel de responsabilidad adicional al que tengo para mí, y que yo no necesito hacer grandes cosas, no necesito hacer eventos gigantes, no necesito hacer el taller más aplaudido, pero sí a veces hay cosas tan pequeñas como lo que mencionabas ahora, y es voltear a mirar a una persona, saludarla, porque esa persona tal vez está tan mal en ese momento y yo la volteé y la saludé y eso fue tan importante para ella. Pero lo mismo sucede en las comunidades.
en todos los contextos y cómo solo eso puede ayudar a transformar todo, o sea, algo así como el efecto de mariposa, ¿cierto? Que a la final esto que hacemos se vuelve en acciones políticas, porque de una u otra manera salud mental es también una postura, es una postura crítica frente a la vida, frente al poder hacer ajustes en una sociedad, por ejemplo, tan machista, y solamente con el hecho de yo dejar de reírme de eso que antes me parecía chistoso, porque puede que sea chistoso, porque lo hemos normalizado, pero cuando yo dejo de hacerlo, esa pequeña acción está marcando una diferencia enorme en todo un contexto de una sociedad y cómo desde ahí podemos empezar a hacer ajustes. Aquí hay algo que también en la diapositiva dice: nuestro rol trasciende al diagnóstico. Y si bien a veces esos diagnósticos nos permiten tener un punto de partida, ¿cierto? Pues es que a la final, en ese mismo ejercicio, porque cuando yo entro a una comunidad ya desde el primer momento que yo llego a abordarla, estoy haciendo diagnóstico, pero más allá del diagnóstico, cuando estamos haciendo acciones psicosociales de una u otra manera, ya se está haciendo una intervención y ya se está haciendo una transformación. A veces sucede que cuando llegas a una comunidad y solamente el hecho de hablar de alguna situación después de 2 horas, una persona te puede decir: yo nunca pensé que fuera tan liberador decir esto. Y me siento, o sea, ¿cómo es el cambio que se puede vivir en un solo espacio? Entonces pensémonos si esos espacios se vuelven repetitivos, se vuelven colectivos, y si a partir de eso empezamos a fortalecer y a promover otras formas de encontrarnos en el mundo, me parece que podría ser muy interesante. Lida nos dice que, bueno, todo lo que dice el compañero es muy importante, pero también lo es guiar para construir relaciones afectuosas con el entorno. Particularmente creo que el vivir en armonía con los demás es aportar al cuidado del otro. Ah, muy bien, sí. Y bueno, pienso yo que en la medida en que nosotros realmente nos empezamos a cuidar, aprendemos a cuidar al otro. Es muy difícil cuando buscamos cuidar a un otro y no hay un cuidado de sí mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, pues creo que aquí, digamos que este es el inicio de una conversación muy grande, de un tema muy amplio, que como Ginny también nos lo mencionaba ahora, pues es que nos deja es un montón de preguntas abiertas. Y la idea precisamente es que este curso nos deje ese montón de preguntas abiertas, nos deje esos cuestionamientos como profesionales, como sujetos que también hacemos parte de una comunidad, eh, y que podamos seguir construyendo a partir de esas inquietudes, de esas posturas que nosotros empezamos a tener, ¿cierto? Que cada vez nos damos cuenta que desconocemos un poco más y que es importante seguir haciendo una construcción teórica, como lo decía ahora Ginny, a propósito de la reflexión que hacía la persona con la charla del sábado, sino también contextualizada, ¿no? Entonces hay que hacer más producción para esos espacios en los que nosotros estamos, que aunque vivimos situaciones similares, pues se diferencian unas de otras. Por lo pronto, pues entonces yo le paso la palabra a Ginny, no sé si quiera cerrar con algo más y ya luego pues entonces para hablar sobre nuestro ejercicio, nuestro último ejercicio. Yo pienso que a propósito de lo que mencionas, Paula, de las preguntas que quedan en el aire, que porque por supuesto esto no se acaba acá, ¿no? Aquí pues estamos revisando un montón de fundamentos, pero por supuesto cada uno y cada una de nosotros pues vamos a hacer construcciones y sobre todo vamos a implementarlo y llevarlo pues a las realidades con nuestras comunidades. Pero a propósito de eso, pues vamos a hacer la revisión de esta tarea, última tarea, que para nosotros es fundamental porque lo hemos denominado así fundamentos críticos y reflexiones finales porque recopila y recoge pues todo lo que nosotros hemos venido construyendo durante el curso.
La intencionalidad central de esta tarea es que podamos construir un ensayo colectivo. Imagínense, hablando precisamente de lo difícil que es el trabajo en equipo y demás, em, el objetivo está en eso. ¿M? Porque pues consideramos que de las tareas anteriores hemos generado ya bastantes reflexiones, bastantes cuestionamientos, por supuesto pues el uso y la revisión pues de algunos conceptos claves, algunas tendencias también, ¿no? Que nos ayudan a comparar, a contrastar. Pero la intencionalidad pues es que dentro de ese ensayo podamos dar respuesta pues a esas posturas críticas que estamos construyendo frente a el abordaje de la salud mental comunitaria en Colombia y en el mundo. Mm, nuestro ideal, o sea, para nosotros es importante y también lo consideramos pues como interesante que podamos incluso compilar estos ensayos que tengan pues como una muy buena argumentación, muy buena sustentación y que los revisemos incluso para que ustedes puedan mandarlos, enviarlos a algunas revistas, de que de aquí pues tengamos una muy buena calidad y que pues aporten, ¿no? En la divulgación del conocimiento de estas reflexiones que vamos a hacer. Entonces, bueno, es la primera vez que tenemos este tipo de productos. Esperamos que pues nos vaya muy bien. Yo sé que es un reto. La idea pues es que empecemos con esa revisión de estos ensayos que construimos en las tareas anteriores, no solamente los ensayos, sino también pues como lo que hemos discutido, los podcasts, lo que hemos ido mostrando, las reflexiones que hicimos también con estos análisis de casos, porque pues ahí salen muchos aspectos críticos, ¿no? No es que nos pongamos a hacer un corte y pegue, no, hay que darle un sentido y hay que darle una orientación, pero pues yo creo que sí tenemos es que partir de lo que ya tenemos, no tenemos que generar algo nuevo o distinto, no, yo creo que es como retomar lo que ya hemos escrito, lo que ya tenemos avanzado y poderlo estructurar y organizar de acuerdo pues a lo que estamos considerando aquí como relevante, ¿no? Entonces, pues el ensayo tendría como estos tres apartados importantes. Una primera introducción donde podemos hacer la contextualización de nuestra pregunta central. Ya sabemos que un ensayo pues gira en torno a una hipótesis, a una pregunta, que es como el centro del foco que va a permitirnos desarrollar todo el contenido del escrito y que girará pues en torno a esta pregunta: ¿por qué es relevante pensar en la salud mental comunitaria en Colombia y en el mundo? ¿Cierto? El ensayo pues girará alrededor de esto, seguramente dejará muchos interrogantes, seguramente propondrá algunas posturas críticas, algunos acuerdos, desacuerdos con los autores, bueno, según lo que pues ustedes consideren más relevante y pertinente para el desarrollo de ese ensayo. Después de eso vamos a tener una estructura de nuestro ensayo que nos permita pues plantear como esas diferencias desde las distintas perspectivas. Ya lo hemos dicho hace un rato que pues nosotros hemos mirado mucho el modelo biomédico versus el modelo biopsicosocial, las bondades de cada uno, los alcances, en fin. Entonces, desde allí, pues revisar pues esas perspectivas, revisar también esos debates globales, esos desafíos, esos avances que ustedes también ya revisaron a nivel mundial, no solamente en Colombia, y por supuesto, pues revisar nuestros estudios de casos porque pues esos están aterrizados en nuestro contexto directamente, ¿cierto? Entonces, como algunas ideas para que ustedes puedan ir desarrollando, la idea es que aquí tengamos un máximo de 6 páginas. Recordemos que es un ensayo pues construido, ¿no? Donde vamos a centrar nuestros argumentos. No tiene que ser tan extenso, pero por eso ponemos como estos límites. Y al final, pues la intención es que podamos cerrar con una reflexión final que nos permita, pues, uno, abordar nuestras comprensiones acerca de lo que es la salud mental comunitaria, con todo lo que eso implica, con los retos, con los aciertos, con los avances, con las limitaciones, que podamos hablar de esas tensiones o desafíos que ustedes enfrentan en su rol. Que yo siempre les he dicho, piensen en esos ejercicios prácticos, piensen en sus casos, piensen en su
duda, experiencia, porque ahí es donde nosotros podemos empezar a poner en juego todo esto que se dice desde la teoría, que suena muy bien, pero que a veces pues no es tan real o tan cierto, ¿no? Cuando vamos a campo y estamos en el ejercicio real, enfrentándonos a las comunidades, nos damos cuenta que quizás todo eso teórico queda muy corto. Entonces, poner allí también en reflexión esas tensiones y esos cuestionamientos que ustedes tienen desde su rol. Por supuesto, evidenciar esos aportes que ustedes consideran pertinentes y necesarios para enriquecer esa visión del abordaje en la salud mental comunitaria e incluir pues todas las referencias que ustedes vayan a implementar en ese ensayo. ¿Listo? Una construcción pues máxima de 2 páginas. Yo creo que si ustedes son lo suficientemente, digamos, como organizaditos, promueven como esta discusión, este debate, seguramente van a encontrar como las ideas clave y las ideas centrales para dar respuesta a cada uno de esos interrogantes y pueden seguramente estructurar ese ensayo. Piénsenlo en que sea un producto que ustedes puedan consolidar de una forma tan, digamos, buena, con una muy buena reflexión y con un muy buen aporte, que pueda salir incluso para que lo podamos publicar. Esa es la intencionalidad de este ejercicio. ¿Listo? Recordemos que este es un ejercicio que implica que actuemos muy rápidamente porque tenemos muy poco tiempo, tenemos hasta el 26 de mayo que se nos cierra la actividad, son más o menos 12 días y esto, por lo tanto, pues nos va a llevar a que nos organicemos muy rápidamente, no esperemos hasta los últimos 3 días para consolidar nuestros aportes, sino que empecemos desde ya a poner como esas ideas centrales para construir ese ensayo de manera colaborativa. ¿Listo? La actividad es colaborativa, así que pues ténganlo muy presente. ¿Mm? Y bueno, esta frase como de reflexión final, el tejido se fortalece en conjunto, no hay manera de construir un tejido individualmente. Tenemos que fortalecer nuestros tejidos, nuestras formas en que tejemos y las formas como podemos construir y aportar. ¿Listo? Entonces, muchísimos éxitos en esa construcción de este trabajo final. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Queda todo clarito. Estela, te escuchamos. Perdón por llegar un poquito tarde, porque tú sabes que yo estoy pendiente que hoy es ya tercer último web conferencia. Mi nombre es Tera Luz, soy psicóloga, estoy desempeñando especialización en salud mental comunitaria y mi pregunta es, en la fase anterior, en mi grupo 2, con mi tutora Paola Andrea, yo entré y mi tutora no me ha revisado. Yo estoy esperando la retroalimentación y ella nunca no comentó o, dio esa respuesta. En mi fase anterior, pasándose en la fase final, ya entendí muy bien. Mi aporte grupal ya tengo todo completo desde mi OneDrive. Tengo pregunta orientadora. Esa parte participo en parte final. ¿Es así? Sí, en la parte final todos tienen que revisar las reflexiones y las construcciones de los ensayos anteriores, o sea, los ejercicios que hemos hecho con anterioridad. Porque aquí la idea es que ese material nos sirva para empezar a compilar em, nuestras ideas y nuestras reflexiones para construir este ensayo de manera grupal, ¿sí? Entonces Ok. puede ser que tu idea no sea la única que esté allí o se construya a partir de lo que tú digas exclusivamente, sino que pues seguramente pueden haber ideas en común, puede ser que haya una pues que ninguno pensó y le pareció innovadora y sobre eso entonces lo van a desarrollar y van aportando sus argumentos también. Depende como de la dinámica que tenga el grupo, pero tu aporte, Estela, sería sobre lo que ya tienes construido.
Ok, otra pregunta, perdón. La de mi tutora Paula, sí, en ese curso, yo voy a decir a mi tutora que me repise en el foro anterior, porque yo ni se aporté ahí y ella nunca no me ha respondido. Ujú. Bueno, la voy a revisar, pero no recuerdo pues que me hayas escrito. De todas maneras, pues, me dices que eres del grupo 2, ¿cierto? Sí, yo en mi grupo 2 ya está mi compañera aportó y yo también. Y Ah, tú pero no has, esta actividad, sí, sí, anteriormente, pero yo les hice la retroalimentación la semana pasada a todos. a Voy a todos. igual a revisar, sí voy a revisar, pero yo sé que yo les hice la retroalimentación a los grupos, entonces te pido que revises, porque lo que yo hago es que en la última conversación, del último que escriba, entonces ahí yo les hago como los aportes de todo lo que he visto que ustedes han comentado. Entonces, Ok. Y sí, y también por mi team dejé toda la tarea grupal anteriormente ya está subida. Llámate por el team y para que me dé retroalimentación, porfa. Ok, bueno, voy a revisar el Teams. ¿Tú me escribes por el Teams? Sí, por el team. Yo escribí varias veces. Bueno, voy a mirar. Dale Ok, y te gracias. contesto. Ok, gracias. Bueno, que estés bien. Bien, ¿alguna otra inquietud? Bueno, pues si no tenemos entonces más inquietudes, les deseamos muchísimos éxitos. Gracias a quienes están conectados. A Ana, muchas gracias. A Gilme, a Lida. Me falta a Jenny y a ti también, Estela, por estar aquí presentes en esta tarde. Paola, muchísimas gracias por todo, por el acompañamiento además Gracias a durante ti, todo el Pili. proceso. Acordémonos que este pues va a ser nuestro último encuentro. Les deseamos muchísimos éxitos, muchos éxitos con este cierre de la actividad y por supuesto muchísimos éxitos Gracias. con todo el resto del proceso de formación de este camino que continúa. Un abrazo enorme. Un abrazo también para todos y salud. Y bueno, yo creo que ya nos falta el último poquitico, el último pedacito, el último esfuerzo y ya nos vamos a descansar un ratito. Bien, muchas gracias. Muchos Muchas éxitos. Voy a parar la gracias grabación. por participar por este medio, por parte la directora y el tutor. Gracias. A ti, Estela, muchas gracias. Muchos éxitos. Chao, chao.